Sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la vida y algunos aspectos que nos aportaron William Mathers y Virginia Johnson. William Mathers fue un ginecólogo y científico de gran trayectoria. Realizó sus estudios para formarse como ginecólogo y obstetra en la Universidad Rochester. Ahí tuvo el privilegio de participar en un estudio comparativo entre la reproducción de los animales y los seres humanos. Debido a esto, Masters siempre estuvo interesado en las investigaciones sobre la sexualidad humana. Cuando fue profesor en la Escuela de Medicina de Washington, William realizó trabajos sobre terapia hormonal obteniendo gran éxito. Virginia Johnson fue pionera en el estudio de laboratorio con numerosos sujetos realizando actividades eróticas, tanto en solitario como en pareja. Virginia y William diseñaron los primeros aparatos con los que se estudió la respuesta fisiológica que mostraban las personas durante el acto sexual, y fueron los que, en el año de 1965, postularon el primer modelo de la respuesta sexual humana, que constaba de 4 fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución, las cuales se acompañan de una serie de cambios fisiológicos característicos que pudieron medir y determinar tanto en el cuerpo masculino como en el femenino. Este tema lo vamos a ver un poquito más adelante, mejormente explicado. La pareja William Mathers y Virginia Johnson han sido sin duda los sexólogos más populares, debido en principio a sus investigaciones sobre la respuesta sexual humana a finales de la década de los 60 del siglo pasado. Entre otros, uno de los principales hallazgos de este estudio fue el descubrimiento del papel destacado del clítoris en el orgasmo femenino. Hasta ese momento, la idea freudiana del orgasmo vaginal como ideal de orgasmo seguía muy vigente, y esta investigación puso en evidencia que la estimulación vaginal no era demasiado relevante de cara al orgasmo femenino. Años más tarde siguieron con su trabajo y con nuevas aportaciones, sobre todo en lo relativo a la atención a parejas con problemas en su vida erótica, terapia sexual y asesoramiento sexológico, ámbitos de actuación de los que pueden considerar padres y creadores en el sentido en que los conocemos en la actualidad. Ellos son los que dieron pie a que se diera todo esto. Estudios sobre la respuesta sexual humana. En 1966, Masters y Johnson hicieron un estudio en el que filmaron y observaron más de 10.000 actos sexuales en un grupo de 382 mujeres de edades entre los 18 y 70 años y 312 hombres de edades entre 21 y 89 años durante la actividad sexual, con el fin de descubrir de forma científica y objetiva los cambios físicos que se producían durante la actividad sexual. En total, se examinaron más de 10.000 secuencias de actos sexuales, tanto de parejas como individuales. Tras ese estudio, descubrieron la respuesta sexual mediante una curva que se llamó la curva de la respuesta sexual humana. Aquí podemos ver la gráfica, que es el esquema del ciclo de respuesta sexual humana. Tenemos un inicio, del inicio pasamos a lo que es excitación, después pasamos a meseta, al orgasmo y lo que vendría siendo nuestra resolución. Aquí vamos a ver dos gráficas, las cuales nos muestran el nivel de excitación masculina y nivel de excitación femenina. En el nivel de excitación masculina vamos a encontrar excitación, meseta, orgasmo, resolución y periodo refractario absoluto. Después, en nuestra gráfica de nivel de excitación femenina, vamos a encontrar excitación, meseta, orgasmo, orgasmo múltiple y resolución. Aquí podemos ver la comparativa y la diferenciación entre un nivel de excitación masculino y un nivel de excitación femenina. En el masculino solamente encontramos un orgasmo y nos pasamos a resolución, y en el nivel de excitación femenina podemos ver orgasmo, un orgasmo múltiple y una bajada tangente de resolución. Como les explicaba al principio de este video, vamos a ver las 4 fases un poquito más concretas y las vamos a ver un poco más explicadas. Las 4 fases son: primera fase, excitación; segunda, meseta; tercero, orgasmo; y 4, resolución. Vayamos a la explicación.
La excitación. La excitación sexual se conoce como la acción de provocar cambios mentales y físicos en el cuerpo que preparan y facilitan a la persona para que se produzca la relación sexual. También se puede entender como la primera parte de la respuesta sexual. Durante la excitación sexual, tanto el hombre como la mujer experimentan un aumento en su ritmo cardíaco. En el hombre, el pene experimenta una erección, es decir, los cuerpos cavernosos se llenan de sangre y aumenta sensiblemente el tamaño y la turgencia del pene. En la mujer se dilata la vulva y se humedece la vagina, porque en sus paredes aumenta la irrigación sanguínea provocando la lubricación de estas. La excitación comienza con la estimulación tanto física como psicológica o una combinación de ambas, ya sea a través del olfato, la vista, el tacto, el pensamiento o las emociones. En términos fisiológicos, se relaciona con el fenómeno vasocongestivo, flujo de sangre en ciertas regiones del cuerpo, particularmente en los órganos pélvicos. Sus manifestaciones fundamentales, que pueden no ser instantáneas ni permanentes, son la erección del pene y la lubricación en la vagina. Fase excitación. Se puede provocar por muchos estímulos diferentes. La visión de un cuerpo desnudo, una caricia, una mirada, la lista puede ser infinita. Aún no se ha podido clasificar de manera diferenciada si hay algo que excite a hombres y mujeres por separado, aunque las creencias populares son que el hombre se excita más por la visión y las mujeres más por el tacto, la mirada, una palabra o un gesto. Esto no está estudiado a fondo. Ahora veremos fase meseta. Es la segunda fase del ciclo de respuesta sexual humana, según Masters y Johnson. Comienza tras la fase de excitación y tras la fase de meseta se produce el orgasmo. Durante la fase de meseta se produce una serie de fenómenos biológicos y cambios físicos como la tensión de muchos músculos que preparan tanto el cuerpo del hombre como el de la mujer para la última fase de la respuesta sexual, el orgasmo y la resolución. En algunos casos, el placer sexual puede desaparecer por breves lapsos en esta etapa y por eso el nombre de esta. Y el orgasmo puede llegar muy de repente de manera no muy paulatina. Si la excitación sigue aumentando, vamos a pasar a la fase meseta. Aquí la respiración se entrecorta, las pulsaciones son muy altas y todos los efectos de la excitación aumentan. También se produce el rubor sexual, un enrojecimiento sobre todo del pecho y la cara. La tensión muscular aumenta. Al final de la fase de meseta, cerca del orgasmo, es habitual tener la sensación de no poder más. Fase orgasmo. Es la respuesta sexual del hombre y la mujer al proceso de excitación y placer que se manifiesta con una serie de cambios físicos. Según Maser y Johnson, es la tercera fase del ciclo de respuesta sexual humana. Comienza tras la fase de meseta. Tras la fase de orgasmo se produce la fase de resolución. Durante la fase de orgasmo se produce una serie de fenómenos biológicos y cambios físicos. Durante el orgasmo se libera de forma placentera toda la tensión acumulada durante la fase de meseta. También se conoce esta etapa como clímax o fase culminante. Algunas personas describen el orgasmo como una sensación de calor o ardor en los genitales, otros como leves estímulos eléctricos o de cosquilleo que se van difundiendo por todo el cuerpo. Muchas personas coinciden en que durante el orgasmo se producen instantes de pérdida de conciencia o sensaciones de mareo intenso. La forma de expresar placer durante el orgasmo también difiere en cada caso. El orgasmo se puede expresar con diferentes formas. Puede ser con gemidos, llantos, sacudidas, gritos, risas o con un profundo silencio. El orgasmo se presenta tras haber pasado las fases de excitación y meseta. Tras el orgasmo se produce la resolución, la cuarta fase. Durante el orgasmo, las pulsaciones y la respiración llegan a la máxima frecuencia e intensidad. Se produce una gran tensión muscular y contracciones en la zona anogenital. Es normal una respuesta mucho más contenida. En el hombre se produce la eyaculación. También en la mujer se puede dar, en algunos casos, un orgasmo líquido, con una eyaculación muy parecida a la del hombre. Esta eyaculación parece estar relacionada con el punto G. Fase resolución.
Es la cuarta fase del ciclo de respuesta sexual humana, según Masters y Johnson. Comienza tras la fase de orgasmo y con ella culmina el ciclo. Se puede decir que la fase de resolución es la vuelta a la normalidad, donde todos los sistemas y los órganos del cuerpo vuelven a su estado inicial de reposo. Gran cantidad de hombres necesitan que en esta fase ocupe un periodo significativo de tiempo para volver a empezar el ciclo con un nuevo estímulo sexual, ya que muchos testifican sentir dolor cuando el estímulo post-orgásmico es intenso. En la resolución suele darse un periodo de calma que algunas parejas aprovechan para manifestarse ternura, charlar o simplemente dormir. Tanto los hombres como las mujeres pueden tener más de un orgasmo. En la cuarta fase, la excitación empieza y todo se apura. Las pulsiones y la respiración se aceleran y todavía no regresa la sangre de los genitales al torrente sanguíneo. Las ansias de seguir no desaparecen y es muy probable aumentar la excitación. Para algunos estudios, la fase de resolución del orgasmo y no del sexo que crea tensión está considerado como un poderoso sedante, debido a la masiva secreción de endorfinas al cerebro y a la relajación profunda del cuerpo tras la tensión muscular y cardíaco-circulatoria de las fases previas a su obtención. En algunos hospitales del mundo se utilizan los orgasmos mediante fantasías sexuales para adormecer a la persona que por algún motivo no se le puede dar un sedante, debido a la cantidad de endorfinas que se producen. Espero que este video haya sido ilustrativo y les haya podido ayudar a comprender un poquito más sobre las fases y sobre todo lo que nos aportaron Master y Johnson.